múltiples. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Política Circense, Tonatiuh Islas, Shanat Lapisco, Josué Piña. y hoy, bueno, vamos a hablar sobre temas bien importantes que ocurrieron en la semana. Primero, el aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Qué onda con el tema que sigue y sigue sobre la CNDH? Y bueno, el Super Día del Hombre. Eso es lo que vamos a ver en este programa. ¿Comenzamos? Poco discurso, mucho malabar y unas cuantas maromas. Bienvenidos a Política Circense. ya estamos de regreso en Política Circense. Shanat Piña. Tonatiuh Lapisco. Josué Islas. Ok, no, la verdad no nos queda. Porque imagínate, si yo fuera Piña tendría que decir Didi. Si yo fuera... Oye, no. Está chido. Basta el tema, pero bueno, pues Ok, que bueno. empezamos, bienvenidos. Estamos otra vez esta semana en Política Circense y bueno, pues aquí estamos otra vez. ¿Cómo ven? A ver, pues hay que ver los temas que tenemos en esta semana. Primero, empezar con el día de ayer, el aniversario de la Revolución Ayer. Mexicana. No, hoy jueves, ayer Nos miércoles. está quemando, Sí, ya. ya sé. Pero bueno, pues aniversario de la Revolución Mexicana, al final de cuentas, para mí una lucha más de poderes por poner a un grupo hegemónico en la toma de decisiones, pero al final de cuentas sí es un elemento de identidad para mí de las y los mexicanos. Creo que este tipo de fiestas, conmemoraciones, lo que le da es identidad a la nación, poco manipulada, pero me parece que va avanzando, ¿no? Va Bueno, avanzando bueno. ahí. Ya le da el inicio a esta vida institucional, no reeleccionista, viva Zapata, viva Villa, y bueno, también le dio identidad y voz a muchos movimientos del campo, muchos movimientos que antes no lo tenían y que por supuesto fueron aniquilados y traicionados como siempre en la historia del país, pero pues bueno, ahí está. Pues también hay que hacer referencia como de, o sería como importante decir, ¿cómo inicia la Revolución Mexicana? Claro. Entonces, Ok, a ver, ¿quién se va a echar la clase de historia? ¿Quién se avienta como el cómo inicia? Porque básicamente, naturalmente, como lo dijo Tonatiuh, esto implica una lucha de poderes, de a ver quién puede más, que Claro, hay varios grupos, esto, están o sea, ahí. los clubes que después se convertirían en partidos, pues empiezan también la pugna de, no, y estuvo bueno con Porfirio Díaz, y empieza a gestarse por una parte la lucha política, que es por quién se va a quedar el poder. Pero Y por también otra parte, están los la lucha movimientos social. sociales, ¿no? Exacto. O sea, por fin. como mucha organización desde las bases, muy encabezadas por ciertos caudillos, pero que también pudimos ver como la composición de cada uno de ellos que no eran lo mismo. Yo creo que algo preocupante siempre para México ha sido como querer homogeneizar la población, y entonces en la revolución es un gran ejemplo para darnos cuenta que lo que se pedía en el sur con Zapata, por ejemplo, no es lo mismo Que pedía en el norte con exacto, Villa. con Villa, ¿no? Entonces, o lo que se peleaba en el centro con todos los que estaban aquí disputándose por cuál se iba a quedar y quién iba a tomar el poder, etcétera. Pero creo que algo importante es justo eso, o sea, no quedarnos con una historia oficial. O sea, ahora sabemos cómo se romantiza, cómo nos la venden, cómo nos la enseñaron en la escuela, pero entender que hay muchas historias, que no hay una que tenga toda la verdad. Porque aparte la historia la escribe quien gana. Bueno, claro, le escribe quien gana, pero pues ya está también el trabajo de otros historiadores que ya nos hacen. han puesto Claro. una A referencia. ver, yo les haría una pregunta. ¿Cuál es su personaje de la Revolución favorito? ¿Cuál es? Yo creo que... Yo creo que Porfirio Díaz. No. Neta que si salen esos... Gracias por acompañarnos en Política. Yo creo que basta, Yo nadie. sinceramente no es necesariamente de la lucha, pero tiene que ver en cuanto a lucha, pues sería el general Obregón o también Venustiano Carranza, por el tema de la institucionalidad. Sí, sabía que iba a decir institucionalidad. Sí, Lo sí. sabía, pero bueno. vas. Híjole, el mío sería Emiliano Zapata sin ninguna duda. Me parece que anterior a la revolución hay una crisis que le quita la voz a todo este sector campesino y muy pobre, por cierto, y me parece que el actuar de
de días es justificando el crecimiento, pero dejando pobres a los pobres, ignorantes a los ignorantes, que aparte era la mayoría de la población, y que viene Zapata... Y élite a la élite. Sí, claro. El grupo de ¿no? poder, por supuesto, ¿no? Al final, y Zapata viene a romper ese esquema, y que por supuesto después de la revolución, como también pasó en la independencia con Morelos, se quedan sus ideales arriba, pero el hombre muere. Y me parece que Zapata sigue siendo al día de hoy en los movimientos campesinos una bandera innegable en nuestro país. Emiliano Zapata, comandante en jefe. Bueno, como ustedes dijeron 2 hombres, yo diré un hombre más. Pancho Villa, por supuesto. O sea, como una forma increíble de resolver problemas, no como lo haríamos ahorita, no de forma institucional, pero creo que alguien que surge como de condiciones sociales muy complicadas, sin grados de estudio, bueno, sin estudios, pudo manejar un ejército importante, pudo vencer o ganar batallas importantes, pero esa como mi parte más de nombres, pero creo que cabe hacer el señalamiento como de todas las mujeres que estuvieron participando en la revolución y que tenemos que quitar, justo como la historia la cuenta quién gana, tenemos que dejar de pensar que las mujeres solo atendían hombres, hacían comida, curaban heridos, etcétera, ¿no? Ahora están saliendo muchas historias como de algún general trans que estuvo participando en la lucha, pero también de todas las otras mujeres que estuvieron involucradas, que ya exigían igualdad en pago de salarios, muchas otras cosas que se gestaron desde ahí, pero que siempre estuvieron presentes. Creo que un poco la mujer siempre ha sido invisibilizada en toda la historia de todos los tiempos, pero la Revolución Mexicana es una parte en donde tuvo campo de acción. Y yo creo que, por ejemplo, también en destacar el papel de la mujer, porque naturalmente en esta lucha... De las muchas. De las muchas mujeres, porque en esta lucha armada, pues se peleaban, los hombres salían de sus casas a pelearse y pues la mayoría de los casos no regresaban, ¿no? Entonces, pues quien se hacía cargo de todo eso, entonces el sustento no solo de cuidar al hombre sino es realmente mantener a la familia, de ponerse a trabajar el campo, de muchas veces también tener que salir a combatir. Por eso yo también coincido mucho en este proceso de invisibilización que se vivieron con las mujeres, porque poco se habla de todas las mujeres caudillas, pero evidentemente fueron muchos, porque tenían que ponerse a defender su tierra, tenían que ponerse a defender a su familia, y pues eso pues generó como algo bastante importante. A mí me encanta la revolución porque post-revolución viene un movimiento como ilustración en nuestro país. La verdad es que a mí me encanta la época post-revolucionaria. Sí. Gracias a ello tenemos una Frida Kahlo, gracias a ello tenemos pues esta... Sí, aunque bueno... O sea, tenemos a todos los muralistas, tenemos este desarrollo de esta gran como generación de artistas, de letrados, y aparte congenia importantes. Con una crisis internacional de donde viene en 1917 la Revolución Rusa. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, a mí la revolución para mí es un elemento, un parteaguas muy muy grande, porque seguramente muchas luchas se invisibilizaron, pero me parece que fue ese paso necesario, ese hartazgo de las mayorías, en donde ya no se estaban tomando en cuenta, casi nunca se tomó anterior a ello, pero bueno, esta lucha hace eso. Lástima a mi gusto que se sigue conservando una cúpula y bueno, hasta la fecha lo sigue haciendo, pero bueno, al final de cuentas... fue un problema, ya como para ir cerrando la parte de la revolución, que fue un problema que se vio en esta parte, en esta lucha armada, porque el poder político se mantuvo. O sea, solo se le dio vuelta, que era algo que nos decía Shanat desde la vez pasada, decía, es que el problema es que no estamos generando nuevos perfiles, no estamos generando nuevas ideas, no estamos generando nada, y se mantienen los mismos dándole vueltas. Entonces, pues ahí yo lo destaco en la parte de la institucionalización a través de la Constitución, porque eso le da certeza jurídica al país y a todas las personas, se quedan y se sientan bases en algunas cuestiones. Aparte nace el bebé PRI. Después y no solo el bebé PRI, el tema es que después de la revolución ya se empiezan a conformar ahora sí los primeros partidos políticos. Así es. Pero pues con esto damos paso también al tema que dejamos un poco como en el aire con la CNDH. La CNDH, pues en esta visión de institucionalizar al país,
una de las cuestiones más importantes que hemos tenido en los últimos 25 años ha sido esta lucha que venía gestándose por muchos actores políticos y sociales en tener una forma de controlar el poder. Sí, revisores. Sí. Y aparte lo que nos contaba Tonatiuh, de que pues también eso legitimiza el poder, pero pues independientemente de eso, en el 99 se le da autonomía a la CNDH, ya para que sea un órgano totalmente autónomo, se pueda autorregular, pero pues ahora sigue dando de qué hablar. Como todo esto, han salido algunas cuestiones de ahí que la señora, ahora presidenta de la comisión, pues mintió en sus declaraciones y todo eso. Bueno, y destacaríamos como la declaración de Pancho Domínguez, ¿no? Como, sí. O sea, no solo como gobernador de Querétaro, sino portavoz de la CONAGO. Sí, de la y es que CONAGO, de una semana para acá... ¿Pero qué es la CONAGO? Comisión Nacional de Gobernadores, Conferencia Ajá, Nacional de Gobernadores, sí. En realidad hay una cabeza y bueno, la tiene el gobernador. Pues es una asociación donde se juntan todos los gobernadores y se ha, o sea, ha como la surgido, ANAC. Claro, bueno, tampoco nadie sabe qué es eso, pero bueno, Asociación surgen de alcaldes, o sea, todos se juntan para reclamar ciertas cosas o ser contrapeso para la federación, ¿no? Y entonces la CONAGO la preside ahora Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro. Ellos no dicen nada porque los corren, no hay problema. No, Hay que darle reconocimiento a quien tenga, pero ese no es el tema. Al final, la semana pasada nosotros hablábamos sobre el proceso de elección y bueno, esta semana se ha venido, y seguramente lo han notado, polemizando ya la instauración del inicio de su mandato de Rosario Ibarra. ¿Y cuáles son las críticas? Uno, que miente bajo protesta de decir verdad. Hay requisitos de elegibilidad y por supuesto en su contrario de inelegibilidad, en donde se tiene que conservar esta autonomía, y la génesis de la autonomía sería que no respondiera al interés de ningún partido político. Claro. Y por que ya supuesto, lo platicábamos así es, la pasada. y por supuesto menos al partido que gobierna. Y al final de cuentas, en la elección anterior, Rosario Ibarra fue candidata a diputada federal, pero no nada más eso, sino ella conforma el cuerpo directivo, o es miembro del cuerpo directivo de Morena, que es el Consejo Nacional, que creo que en todos los partidos es la misma entidad, es como la soberanía más grande dentro del partido, quien dirige. Sí, es un órgano directivo. Entonces, por supuesto que salen pues los formatos en donde ella manifiesta bajo protesta de decir verdad, no tener ningún conflicto más bien ningún compromiso, claro. ningún nexo, ningún impedimento, ¿no? Así es, con ningún partido, pero sí lo es. Entonces, eso la hace no elegible. Y lejos de que sea un buen perfil, un mal perfil, es víctima, no, preparada, no. Lo que se cuestiona es la cercanía con el Poder Ejecutivo y con el partido del Poder Ejecutivo. Y de una semana para acá esa es la grilla, ¿no? La grilla es, ella responde a los intereses de Morena. ¿Cómo carajos no va a responder si desde hace años es militante? Pero no nada más eso, sino fue contendiente a un puesto de elección popular por ese partido y aparte conforma el órgano de dirección más grande de ese instituto político. Esa es la problemática. Y también, por ejemplo, órganos internacionales como Amnistía Internacional pues ha dicho como que pues no les pareció adecuado el procedimiento, porque justamente eso es lo delicado de la Comisión de Derechos Humanos, porque es alguien que ayuda a controlar el poder o la fuerza desmedida del poder a través de estas recomendaciones que emite. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, como ya se los dijimos, ella al tener esta cierta afiliación, que la afiliación no es como el problema es que haya mentido y que pareciera con sus declaraciones que ni siquiera busca hacer o realmente tratar de generar algo con el gobierno actual. Ella quiere nada más emitir recomendaciones pareciera a los gobiernos anteriores porque no son de Morena, entonces es como de ¿qué va a pasar? O sea, como sí. esa tendencia yo creo que deslegitimiza a la comisión, y yo siento que sí es un problema grave en cómo podemos solventar o cómo podemos guiarnos a través de la Comisión de Derechos Humanos. Tonatiuh me está viendo como con cara de ¿ya le vas a gritar? Pero yo prometí dejar hablar a Josué y controlar mis caras. No siempre puedo, pero bueno, yo creo que, yo insisto que los problemas son de fondo. ¿Cuál sería el fondo de esto?
que tenemos personas que no están preparadas en órganos importantes de la, no solo pues de la administración pública, pero también de la, o sea, en general de la vida, no, o sea, de la vida pública del país. O sea, y lo vemos en todos lados. Vemos que participar en una elección no te hace servidor público. O sea, ser parte de una cuestión operativa, política, de elecciones, no te hace servidor público. Tampoco te hace, o sea, ser víctima indirecta, no te hace tener el conocimiento general de esto. Yo hablaba la semana pasada como de la institucionalidad que logran las madres y abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda por la verdad, por la reivindicación de la memoria. O sea, una lucha que traspasó la parte solo de la exigencia al Estado, sino que ha buscado otras formas para que eso no vuelva a suceder. Y yo no estoy muy segura si aquí podríamos, o sea, bueno, no, sí estoy segura de que aquí no podemos poner en la misma balanza a Eureka con una organización, o sea, como la del Cono Sur. Pero yo creo que mi preocupación es esa, o sea, no solamente hablando de la CNDH, sino qué pasa con todos los otros órganos constitucionales autónomos que van a estar encabezados o que están encabezados con personas que no cumplen un perfil, es que no un perfil en cuestión de, porque ya decía... De los requisitos, o sea, sí, no un perfil constitucional. Más allá de los requisitos, yo creo que tiene que haber, o sea, sí tiene que haber conocimiento de causa. Yo por ejemplo, que no he trabajado nada de derechos humanos, no puedo decir, sí, claro, lo voy a hacer cuando... Y que Tony y yo estemos compitiendo por el mismo trabajo cuando él sí lo ha hecho y yo no. O sea, esas partes sí se me hacen... Bueno, hablamos de otras cosas también, pero... Doctor Miguel Nava. Está bien, solo porque Miguel nos cae bien. Sí. Pero creo que esa es la parte de fondo, ¿no? Habemos muchas personas que nos especializamos en cosas que todo el mundo cree que puede hacer cualquiera. Y a nosotros nos pasa. O sea, y vemos cualquier tipo de políticos. No porque queramos ser políticos, sino porque ya hemos dicho que no es lo mismo que te asesore un politólogo, que te asesore un abogado, a que te asesore uno de marketing político, esos que hacen su diplomado de 3 meses y ya saben un buen de política. De comunicación política. Exacto, entonces ese es mi punto. O sea, ¿por qué tendríamos que caer ante esta situación de la no preparación cuando sí existe? O sea, estoy de acuerdo cuando de verdad no hay un perfil, uno solo que le dé. Y que digas, no, pues vamos a empezar de cero, vamos a empezar a construirlo, etcétera. Pero y no nos van a hacer algo, ¿no es cierto? Pero bueno. Yo quiero rescatar algo. El problema es para mí, incluso lejos de Rosario Ibarra. Es un organismo no legítimo. La gente ya no confía en derechos humanos, un poco con desconocimiento, cuando dicen, es que defienden a los rateros. Bueno, no saben en qué intervienen, quizás no, ya lo hemos hablado aquí, pero poner en duda un organismo tan importante que está en duda, está jodido el asunto. Está jodido, porque se van a fletar toda la administración con un organismo en duda. Cuando ellos cuestionaban que fuera real la administración, que fuera autónoma, y hacen lo mismo. Está jodido. Yo creo que hablando, porque todavía tenemos un tema por ahí muy importante, pero pues sería agradecerles a todas las personas que nos ven en Facebook, agradecer a todas las personas que nos ven en YouTube. Van a poder seguir nuestra conversación en Spotify y en Apple Podcast, para que ahí nos chequen. Les vamos a poner el link abajo para que no es cierto, ahí te está apareciendo, en los comentarios va a aparecer el link con el, sí, aquí abajo, con el link de Spotify, para que puedan escuchar esta segunda parte, donde pues vamos a hablar del tan afamado Día del Hombre. Mi tan afamado, pero vamos a hablar de eso. Creo que va a estar fuerte. Es que está muy interesante, pero bueno, les digo que no nos hablamos para no decir. Pero bueno, síganos en Spotify, acá abajo lo van a ver, para que le echen ganas, ¿vale? Gracias por vernos.